Muy buenos días a todas, a las personas que están ingresando a nuestra sesión del día de hoy. Espero que se encuentren muy bien para el día de hoy, que estamos a 22. Vamos a tener un tema muy importante, muy interesante, y es AppSheet. Si bien de pronto no lo conocemos muchas personas o no tenemos un gran conocimiento sobre él, la idea es poder profundizar el día de hoy. Recuerden cualquier pregunta, cualquier inquietud, en la parte superior vemos un enlace, ustedes allí lo redactan en sus navegadores y van a poder realizar las preguntas o inquietudes que se den durante la sesión. Sin más, el día de hoy nos acompañará Alexandra Correa, quien va a ser nuestra capacitadora. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por la puntualidad y bueno, bienvenida Alexandra. Gracias, Camila. Buenos días a todos. Entonces, bienvenidos a la sección de hoy, en la que vamos a ver esta herramienta súper importante y súper útil que nos ofrece Google, que es AppSheet. Entonces, bueno, la idea hoy es que veamos un poquito de conceptualización, qué es, sus principales características, licencias a que tenemos acceso nosotros, a que podemos llegar a tener acceso con licencias más avanzadas. Vamos a realizar después un recorrido por la herramienta, vamos a conocer directamente en la herramienta qué opciones tenemos y vamos a ver una aplicación demo para que pues nos hagamos una idea ya más práctica de qué es lo que podemos hacer con Google Apps. Entonces, vamos a iniciar con la parte de qué es AppSheet. Bueno, hoy en día la habilidad de desarrollar aplicaciones, porque hoy en día es una habilidad, es algo que ya salió del concepto que tenemos normalmente, que lo hacen los ingenieros, que lo hacen los desarrolladores y toda como el área de sistemas. Hoy en día es una habilidad que pues en la mayoría de empresas y en la mayoría de casos se solicita a los profesionales o se requiere. ¿Por qué? Pues porque debido a la tecnología, a los cambios que tuvimos últimamente, la mayoría de todos nuestros procesos ya migraron a digital y pues en ese proceso de migrar a digital se abrió la oportunidad y la necesidad de optimizar esos procesos. Y esos procesos de optimización lo que generan es agilidad. Cuando nosotros pues tenemos algo que realizamos de forma manual en un entorno digital, pero de forma manual varias veces, pues nosotros podemos llegar a optimizarlo y pues reducir mucho los tiempos de realizar ese proceso. Entonces, aquí es donde entra AppSheet. AppSheet es una plataforma de desarrollo de aplicaciones no code. Entonces, su principal característica es que es no code. ¿Y qué quiere decir no code? Que nosotros no requerimos conocimientos como tal en desarrollo, en código, en la ejecución y el desarrollo de código para poder crear estas aplicaciones, implementarlas en nuestro dominio o con nuestros compañeros y poder entonces realizar esos procesos de automatización de los que veníamos hablando. Entonces ahí es donde encontramos que AppSheet es una herramienta muy útil para fortalecer esa habilidad de desarrollar y de automatizar y crear agilidad en los procesos que tenemos día a día. Inicialmente, pues, el uso de AppSheet, la construcción de las aplicaciones se realiza por medio de una interfaz web. Se requiere un navegador y conexión a Internet, aparte pues de una cuenta de Google AppSheet y lo realizamos por medio de esta URL que pueden ver aquí, www.appsheet.com. En AppSheet, pues como les digo, no vamos a ejecutar líneas de código. Entonces, para construir esas aplicaciones, nuestra principal base o sobre la que vamos a desarrollar todo va a ser sobre una fuente de datos o sobre los datos. Vamos a construir una base de datos y a partir de esa base de datos vamos a ir ensamblando nuestra aplicación, pues dependiendo
el caso que queramos, como el caso de uso que queramos solucionar con esta aplicación. Entonces, aquí vamos a ver unas de las principales características de las aplicaciones que desarrollamos con AppSheet. Inicialmente, pues para los que tenemos conocimiento en desarrollo y para los que no, en la parte de desarrollo, el hacer aplicaciones responsive quiere decir que sean ajustables a diferentes dispositivos y que podamos consultarlas de forma como cómoda en diferentes dispositivos. Es un conocimiento adicional al desarrollo y es un proceso adicional que se requiere. Pero AppSheet nos da la ventaja de que todos sus templates y todas las aplicaciones que nosotros desarrollamos automáticamente están entonces generadas de forma responsive. Entonces nosotros ya no tenemos que cargar con esa responsabilidad, sino que todo lo que creamos se va a poder visualizar de forma cómoda para el usuario en dispositivos como computadores, en tablets, en celulares. Los accesos a estas aplicaciones que desarrollamos se pueden hacer, pues como les digo, una vez implementadas desde la web, podemos instalarlas en los dispositivos móviles, que eso ya lo vamos a ver más adelante cómo se realiza. Otra de las principales características de las aplicaciones que nosotros podemos desarrollar con AppSheet son la seguridad. Inicialmente tenemos la seguridad heredada. ¿Qué quiere decir la seguridad heredada? Que nosotros podemos garantizar de pronto que nuestros usuarios de aplicaciones se validen con sus cuentas, por ejemplo, de Google. Entonces, Google internamente y pues según la configuración que tengamos, ya tiene implementadas algunas características para que para garantizar que las personas que están accediendo a esa cuenta sean la persona correcta. Entonces tenemos que la verificación en 2 pasos, que vamos a validar con mensajes de texto, con códigos, todas esas configuraciones que Google realiza para validar que cada persona que tiene acceso a su cuenta sea la correcta. Entonces se heredan en nuestra aplicación cuando nosotros estamos usando la cuenta de Google para verificar que nuestros usuarios sean los usuarios que, pues, que decidimos que van a usar que van a usar nuestras aplicaciones. Entonces ese es un punto pues súper útil porque pues generalmente hoy en día la seguridad de los datos pues es uno de los aspectos más importantes en todo este desarrollo de aplicaciones y en todo, pues, a lo que tecnología se refiere. Entonces, heredar la seguridad de los proveedores de identidad como Google o como los otros que manejemos, pues es un punto muy útil en el proceso de desarrollo de nuestras aplicaciones. Adicionalmente, pues tenemos que AppSheet nos permite configurar internamente en las aplicaciones que estamos desarrollando eh, otros ítems de seguridad, entonces refuerzan esos temas de seguridad que ya hablamos con la seguridad aérea, o si nosotros necesitamos que pues no vamos a validar con la cuenta, entonces podemos reforzar la seguridad con las configuraciones que AppSheet nos permite, que son pues desde temas muy básicos como validaciones de usuarios y demás, hasta temas ya más amplios como encriptación, vamos a tener login, y demás de las actividades que se realizan en la aplicación. Eso sí, pues ya depende como la lógica que nosotros usemos en la construcción de esta aplicación y pues de nuestro caso de uso. Y luego, pues como les decía, los datos que son nuestra fuente para realizar todas las aplicaciones, pues tenemos la característica de que podemos usar diferentes fuentes de datos como AppSheet que nos permite crear la base de datos dentro de AppSheet. Podemos usar fuentes de datos que vienen con Google como una hoja de Google Sheet y pues ya otras fuentes de datos externas que podemos agregar a nuestras aplicaciones. Obviamente esto ya depende más pues de nuestros tipos de licencia que lo vamos a ver ahorita y pues de, como les digo, el caso de uso que estemos tratando de abordar en el proceso de desarrollo de una aplicación. Entonces, pues AppSheet es muy grande. Estas son las principales como características y ventajas que nos ofrece
AppCheet como plataforma. Bueno, antes de entonces entrar como al alcance de las licencias, para resumir el punto anterior, entonces lo que nos permite AppCheet es desarrollar aplicaciones que pueden llegar a tener una complejidad bastante importante, que no es solo pues aplicaciones de dos formularios, sino que pues con el uso constante vamos a poder ver que podemos integrar diferentes herramientas y llegar a desarrollar aplicaciones considerablemente robustas. Y otro punto muy importante en cuanto a este proceso de desarrollo de aplicaciones en AppCheet es que nosotros pues nos quitamos un poco el tema de la infraestructura. ¿Qué se refiere a la infraestructura? Para los que no sabemos, pues cuando uno desarrolla una aplicación y la pone, digamos, en producción, la disponibiliza a sus usuarios, también tenemos que llevar un costo adicional o un punto adicional que son servidores, licencias y pues temas que generan costo, que requieren conocimientos adicionales y demás. Entonces, las aplicaciones que nosotros desarrollamos en AppCheet, pues ya AppCheet internamente nos presta toda esa infraestructura que se requiere para soportar las aplicaciones y nosotros pues nos quitamos ese peso, digámoslo así, de encima. Entonces, esa es otra ventaja súper importante que tiene AppCheet en el desarrollo de estos procesos. Entonces, en cuanto a las licencias, bueno, AppCheet internamente tiene sus licencias, es decir, esas licencias no son las mismas que tenemos con nuestras cuentas de Google, ya que pues de todas formas podemos tener acceso desde otro tipo de cuentas. Entonces, dependiendo de la complejidad de licencia que tengamos, nosotros vamos a poder realizar o no algunas actividades. Inicialmente, todas las personas que tienen una cuenta de Google tienen acceso a una versión free, digamos, estándar de AppCheet, en la que podemos como desarrollar un número limitado de aplicaciones, tener un número limitado de usuarios, que son 10 usuarios, y la idea pues de esta licencia es que nosotros podamos probar y entender un poquito la plataforma. Y pues ya tendríamos las licencias core de AppCheet, que nos ofrecen pues funciones avanzadas en el desarrollo, en la integración de datos. Podemos conectarnos a hojas de cálculo y a otros proveedores de almacenamiento de archivos para nuestros datos. Vamos a tener controles de seguridad avanzados y pues acceso a una plataforma de atención al cliente en la que pues nos van a poder ayudar a solucionar dudas y demás. Ya tenemos pues licencias estándar, Enterprise estándar, que pues ya tenemos más todas las anteriores, más otras características como que podemos tener Machine Learning, inteligencia artificial, vamos a tener conectores de bases de datos avanzados, porque hay unos conectores ya como a bases de datos como BigQuery o SQL que pues vienen con estas licencias. Y ya tenemos la licencia de Enterprise Plus, que pues ya tiene otras características mucho más avanzadas, que es desarrollar modelos de inteligencia artificial y de aprendizaje automático dentro de nuestras aplicaciones. Vamos a tener sobre todo más manejo en cuanto a la data de uso de nuestra aplicación y a la data que manejamos. Entonces ya podemos llegar con licencias más grandes si requerimos manejar una cantidad de datos mucho más amplia que pues la estándar de una aplicación. ¿Cómo sabemos qué licencia tenemos? De las personas que tenemos, como les digo, todos tenemos acceso con nuestra cuenta de Google Workspace a una licencia básica y pues ya dependiendo del tipo de licencia de Google Workspace podríamos verificar en la página de AppCheet, que la pudimos ver anteriormente, appcheet.com, qué tipo de licencia tenemos. Ahí iniciamos sesión y en la parte principal nos dice qué licencia es. Listo, entonces aquí lo que vamos a visualizar ahora son las características de las aplicaciones
que desarrollamos en AppSheet. Entonces, en AppSheet directamente tenemos como cuatro bases fundamentales para el desarrollo de las aplicaciones. Inicialmente están los datos. Como les digo, los datos son la base de toda la aplicación que vamos a desarrollar. Vamos a crear una fuente de datos, ya sea como en las que mencionamos, principalmente en Google Drive, en Google Sheets o directamente en la aplicación. ¿Qué podemos tener en cuenta en cuanto a la data? Nosotros inicialmente cuando vayamos a desarrollar una aplicación sería hacer el análisis de la aplicación que queremos desarrollar, construir la fuente de datos e iniciar el desarrollo de la aplicación sobre esa fuente de datos, pero en ese proceso de desarrollo podemos hacer modificaciones a la fuente de datos, podemos agregar tablas, eliminar tablas, y pues es una ventaja que nos ofrece AppSheet que se vuelve como adaptable en el proceso de desarrollo, dependiendo de las características que pues nosotros encontremos o requeramos para nuestra aplicación. Luego, la otra parte muy importante de las aplicaciones son las vistas, que son las interfaces o la interfaz que van a ver nuestros usuarios. AppSheet tiene integrado un tema de inteligencia artificial. Él va aprendiendo de nosotros a medida que nosotros desarrollamos aplicaciones. En el futuro vamos a ver que de pronto cuando asociamos una base de datos, él automáticamente nos va a crear unas vistas predefinidas, nos va a crear unas tablas predefinidas con configuraciones ya hechas. Pues entonces nosotros podemos usar estas vistas, que como les digo es la interfaz, o podemos realizar modificaciones, personalizaciones, dependiendo que requeramos para nuestra aplicación. Una característica importante de las vistas es que nosotros podemos realizar personalizaciones, eso ya lo vamos a ver en el recorrido de la plataforma. Podemos realizar personalizaciones en cuanto a colores, en cuanto a fondos, imágenes de fondos y estilos, pero inicialmente AppSheet nos ofrece proformas o plantillas para el desarrollo de las vistas o de la interfaz del usuario, y pues son una cantidad limitada de plantillas que pues tenemos que regirnos a ellas y usarlas pues conforme al caso de uso que estamos desarrollando. Esto pues no suena que podría ser una limitante, pero no lo es, porque la cantidad de plantillas que tiene AppSheet y el diseño de las mismas están pues pensadas para abordar todos los casos de uso que uno podría encontrar en el proceso de desarrollo de aplicaciones. Entonces, pues siempre en este proceso de vistas es como aprender a adaptar las vistas que nos ofrece AppSheet según los datos a nuestro caso de uso y a la plataforma que queremos desarrollar. Muy bien, Alexa. Por Bien. aquí tenemos una pregunta y nos dicen, buenos días, ¿qué tipo de licencia tiene la universidad? Bueno, en la universidad tendríamos 3 tipos de licencias que serían, pues ya sería dependiendo qué persona es la que accede, que sería de Google Workspace, de docentes, una que se llama Fundamentals y otra de educación. De estas, las dos principales, que son las de Fundamentals y demás, tienen el AppSheet básico, que es el que les digo que es el que todos tenemos acceso eh, con cualquier cuenta de Workspace. En este entonces tenemos la limitante de generar 10 aplicaciones, de probarlas y tenerlas en producción con 10 usuarios cada aplicación. Y ya tendríamos para las otras licencias el AppSheet Core, que es el que pudimos ver anteriormente. Entonces ya depende qué licencia tengas tú como usuario de la universidad. Igual como les digo, para validar su licencia pueden entrar a la página de appsheet.com, inician sesión y ahí en la página principal les aparece qué tipo de licencia tienen.
¿Listo? Vale. Entonces, no sé si tenemos alguna duda Por aparte el de... momento no tenemos más preguntas, Alexa. Vale, listo. Entonces, bueno, las otras dos partes principales de una aplicación, igualmente una aplicación la componen como más, la pueden componer más partes, pero estas son como las bases de una aplicación. Son los comportamientos y las automatizaciones. Los comportamientos son acciones que nosotros podemos configurar sobre los datos que ya creamos. Y generalmente pues son lo que le da el flujo, el trabajo a la aplicación. No es solo mostrar datos, sino que nosotros vamos a poder configurar acciones como eliminar registros, entonces que un botón, que al presionar un botón se edite un registro, se guarde un log, se copien datos de una tabla a otra. Esto lo podemos hacer con botones o de forma interna. Y entonces esto lo que le da pues ya es como el flujo o el movimiento de los datos a la aplicación. Y las automatizaciones o los bots son agrupaciones de estos comportamientos o de estas acciones en las que nosotros podemos generar a partir de un, de un activador o de un no sé cómo qué palabra usarlo, de un evento en nuestra aplicación. La evento es la palabra correcta. Entonces, yo puedo decir en un ejemplo para que sea más entendible, digamos, cuando se ejecute o se elimine un registro, necesito que me envíe un correo electrónico a esta persona y registre datos en otra tabla para que quede, pues, que tal usuario eliminó ese registro. Entonces, en los comportamientos podríamos configurar la acción de eliminar el registro y en las automatizaciones o los bots podríamos ejecutar esa cantidad de pasos que incluyen el envío de correos, el abrir otras páginas, el envío de mensajes, de texto y demás directamente en la podríamos ejecutar y crear un flujo y una agrupación de estas aplicaciones según un evento que se realice dentro de nuestra plataforma. Entonces, pues estas serían como las principales bases que vamos a usar para desarrollar una aplicación, que entonces serían los datos, todas unidas componen una aplicación en AppSheet, que serían entonces los datos que vamos a crear, la interfaz que vamos a desarrollar según la configuración que nosotros le demos, el comportamiento, las acciones que va a tener y las automatizaciones o los bots. Ya internamente nosotros podemos realizar procesos como más complejos que vamos a ver en el recorrido por la plataforma. Alexa, por aquí tenemos otra pregunta y nos dicen, entonces, teniendo en cuenta la licencia Core, ¿cuántos usuarios podrían usar simultáneamente una aplicación de AppSheet? En el proceso de implementación de una licencia core, no, pues no tendríamos como límite de usuarios. Lo que es muy importante tener en cuenta en este proceso de implementación de las aplicaciones y la cantidad de usuarios es que AppSheet maneja cada usuario debe tener una licencia, un usuario, una licencia. Entonces, si tú desarrollaste una aplicación y la van a manejar 100 usuarios, esos 100 usuarios deben tener una licencia de AppSheet, cada uno, para poder como realizar las validaciones de esas implementaciones. Listo, y por aquí otra, pero aquí sí te colaboro. Tengamos en presente que los docentes como tal van a tener tienen el tipo de cuenta que es Education Plus, que es el que tiene pues el core. Y lo que van a hacer estudiantes van a tener fundamentals, ¿listo? Y bueno, administrativos también tendrán lo que es Education Plus. Y listo, ya no tenemos más preguntas, entonces podemos continuar. Listo, súper. Entonces, bueno, entonces estas serían las bases del proceso del desarrollo o de una aplicación. Entonces, ahora sí vamos a ver un poco de la interfaz. Entonces, aquí pueden ver lo que es la página que visualizamos cuando desarrollamos una aplicación. ¿Qué vamos a tener presente?
como ven, tenemos un nombre del proyecto, es decir, que vamos a poder, que cada aplicación pues la vamos a identificar por un nombre de aplicación. Vamos a tener una parte como el panel de navegación donde vamos a ver las opciones. En la parte central es donde vamos a realizar las modificaciones y esto es importante, es una ayuda muy útil y es que cuando nosotros vamos desarrollando la aplicación vamos a tener una vista previa. Aquí la podemos ver en diferentes dispositivos de cómo se puede ver. Entonces, digamos ahí que ya ahí empieza una práctica una buena práctica en el proceso de desarrollo de aplicaciones con AppSheet. Y es que cuando vayamos desarrollándola tengamos una cantidad de datos, pues tengamos datos iniciales para poder ir visualizándolos en la vista previa, como se vería. ¿Sí? Entonces, datos de pruebas en el proceso de desarrollo es importante. Entonces, aquí podemos ver ahora sí todos los componentes de la aplicación que ya los vamos a empezar a ver directamente en la plataforma. Entonces tenemos la administración, tenemos los datos, la administración es como el manejo de la aplicación, vamos a tener la interfaz en donde vamos a poder manejar las vistas, las acciones, que era lo que yo les decía anteriormente, los bots, que son las automatizaciones, los mensajes y la IA, esto pues ya son temas de licencias más avanzadas, los vamos a ver porque es importante. De hecho, los mensajes es un complemento nuevo que está implementando AppSheet, está en una función beta, pero va a ser muy útil en el proceso, en este desarrollo de aplicaciones. Tenemos la configuración de seguridad y directamente la configuración de la aplicación. Entonces aquí ya vamos a pasar a ver todo esto directamente en nuestra plataforma de AppSheet. Entonces aquí vamos para que podamos ver cómo se ve la plataforma desde el principio. Entonces, les voy a compartir el enlace de las preguntas, ya que no lo vamos a poder visualizar muy bien. Entonces, se los voy a compartir. Bueno, Cami, tú me ayudas porque aquí no se puede, para que podamos como tenerlo presente porque vamos a salir de la presentación. Entonces, esta es la página principal de AppSheet. ¿Qué tenemos aquí? La lista de las aplicaciones que nosotros hemos desarrollado. Podemos ver el estado en el que están las aplicaciones, quién es la persona que es el dueño o el propietario del proyecto como tal, y la modificación. Aquí entonces nosotros ya podemos entrar a ver otros conceptos como por ejemplo el estado. Nosotros vamos a poder tener nuestra aplicación en estado de desarrollo o prototipo y ahí lo que vamos a poder es estar haciendo modificaciones. Ahí tenemos 10 usuarios como límite mientras estamos en estado de desarrollo de la aplicación y vamos a poder estar haciendo modificaciones y probando constantemente. Ya una vez terminemos el desarrollo de nuestra aplicación, la pasamos a la parte de desplegada o implementada y nuestra aplicación ya pues va a quedar disponible para una cantidad más grande de usuarios dependiendo de la lógica que vayamos a desarrollar para la aplicación. Y entonces AppSheet aquí nos ofrece otra ventaja más y es que tenemos el control de versiones. Nosotros podemos tener una aplicación en la versión 1 implementada y digamos que queremos desarrollar un módulo adicional. Podemos ir desarrollando ese módulo adicional, podemos probarlo y una vez ya lo tengamos listo, podemos implementarlo en nuestra versión 2. Y entonces podemos llegar a encontrarnos que los usuarios en la versión 2 tuvieron un problema y no pueden usarla. Entonces podemos implementar nuevamente la versión 1 mientras hacemos las modificaciones y va a estar entonces desplegada la versión 1, la versión que está funcional y podemos entonces desarrollar la aplicación o modificar la aplicación sin interrumpir el flujo de los usuarios. Entonces, este sistema de versiones pues es muy útil y AppSheet ya lo tiene integrado. No tenemos que integrarnos con otras herramientas para ese proceso de versionamiento, ni hacer copias extensivas de los proyectos y estar cambiando de aplicación constantemente, sino que vamos a tener el versionamiento de las aplicaciones. Y en cuanto al propietario, pues tenemos integrada
la característica principal que Google Workspace tiene o trata de integrar en sus aplicaciones, y es el trabajo en equipo. Entonces nosotros podemos estar desarrollando nuestra aplicación y podemos compartirla con otros desarrolladores para que podamos estar haciendo el trabajo en conjunto en un mismo proyecto. Pues es una característica que Google trata o está implementando en todas sus herramientas. Muy bien, Alexa, por aquí tenemos unas preguntas. Nos dice, ¿las licencias deben ser las mismas para quienes ingresen a la aplicación? Inicialmente no. Dependiendo de las características, tú como desarrollador puedes tener una licencia más amplia, digamos, para conexiones a bases de datos, para hacer la gobernancia de los datos de uso de la aplicación y demás. Y pues tus usuarios pueden tener una licencia como que esté, digámoslo, más reducida en cuanto a aplicaciones o a opciones. Pero que hay que tener presente que, por ejemplo, lo que yo les decía, la licencia gratuita te permite a ti probar una cantidad de aplicaciones pequeña o reducida, determinada. Entonces, si yo estoy como usuario probando o ingresé por curiosidad y tengo 10 aplicaciones y tú pues me envías la aplicación que sí debo usar, pues entonces no me va a dejar porque estoy pues ya limitada con esas aplicaciones. Entonces, pues en cuanto a características, lo principal es pues por lo menos tener una licencia core para que podamos tener el uso de las aplicaciones en general. Muy bien. Y la siguiente pregunta es, ¿por dónde encuentro la aplicación? Es que la busco en las aplicaciones de Google y no la encuentro. Bueno, como tal, en el desarrollo tenemos diferentes opciones, pero es importante tener presente esto. Para el desarrollo, para la construcción de la aplicación, lo podemos hacer desde la web únicamente. Entonces, desde la URL appchip.com.co, esta nos va a dirigir, dame un segundo, vamos a la página principal, creo que es esta. Y ahí nosotros entonces vamos a poder realizar, aquí es donde les digo que podemos ver qué tipo de licencia tenemos. Por ejemplo, yo tengo esta Enterprise Plus, aquí puedo ver mi cuenta, puedo manejar mi team. Entonces, para la construcción de la aplicación lo tenemos que hacer mediante la web y mediante esta página. Para el uso o la validación de las aplicaciones, nosotros vamos a ingresar en nuestro dispositivo móvil y vamos a poder descargar como tal la aplicación de AppCheat, así como está aquí. Ahí la podemos ver en las diferentes tiendas de aplicaciones, y ahí lo que podemos hacer es probar, como les digo, y usar las aplicaciones, pero como tal construirlas la podemos hacer desde la web. Listo, Alexa, no tenemos más preguntas, ya podemos continuar. Vale, gracias, Cami. Y gracias a ustedes por sus preguntas. Entonces, bueno, continuando con esto, entonces, esta es la página principal. Como les decía, aquí podemos ver nuestra licencia y esta es nuestra página donde podemos ver las aplicaciones que nosotros tenemos desarrolladas. Podemos ver nuestras bases de datos, si estamos usando bases de datos de AppSheet, pues si estamos usando bases de datos de Google Drive, las podríamos visualizar en nuestro Drive. Desde acá entonces podemos iniciar el proceso de crear una aplicación o podemos ver aplicaciones creadas. Entonces vamos a ingresar a una aplicación que ya tenemos para ver la interfaz. Listo. Entonces aquí tenemos la interfaz de las aplicaciones. Como les contaba, entonces, inicialmente podemos distinguir el panel de vista previa. Esta es una aplicación de inventario, que es una aplicación como de prueba. Este panel de vista previa también tiene una herramienta muy útil, y es que podemos nosotros, si estamos validando qué usuario ingresa a nuestra aplicación por medio del correo electrónico, entonces en esta sesión podríamos ingresar otro correo electrónico para ver cómo otro usuario ve la aplicación.
Entonces, si en el desarrollo nosotros estamos restringiendo, por ejemplo, la vista de Inventory Log, solo quiero que la vean una cantidad de usuarios específica, yo podría hacer la prueba acá ingresando uno de esos usuarios y visualizar que nuestros filtros que integramos efectivamente los pueda ver o no pueda ver ese usuario. Entonces, aquí tenemos una vista previa de la aplicación. Como les digo, es una buena práctica iniciar con datos de prueba para el desarrollo. Aquí tenemos entonces, en el centro podemos ver la configuración, aquí tenemos como para ir a la ayuda. AppSheet tiene un foro, una página en la que podemos ver documentación bastante detallada de las fórmulas, de los campos y de todo lo que nosotros podemos desarrollar, y también un foro de preguntas en los que podemos ver de pronto si en algún momento nos encontramos con alguna duda o algún proceso que de pronto no podamos desarrollar, podemos ir al foro y preguntar. Ya, pues, en último caso, directamente podríamos hacerlo con el soporte de AppSheet. En esta parte podemos compartir la aplicación con otros usuarios. Aquí, pues, tenemos el estado de la aplicación, aquí podemos guardar, pues, nuestra cuenta, el nombre de nuestro proyecto, como les decía. Entonces, aquí vamos a poder ver las pestañas que les comentaba o los componentes de la aplicación. Entonces, tenemos en la parte del manejo, podemos ver entonces en qué estado está nuestra aplicación y podemos realizar el paso, pues uno de los pasos más importantes en el proceso de desarrollo, que sería cuando nosotros ya la tenemos lista, la pasamos a la parte de implementada. Entonces, acá podemos ver que AppSheet nos da unas validaciones, el antes de implementar valida y nos dice en qué partes o en qué procesos del desarrollo de la aplicación tenemos todavía problemas y demás. Aquí podríamos ver el manejo de versiones que ya les comentaba, depende de la cantidad de implementaciones que hayamos hecho. Tenemos el monitoreo del uso de la aplicación y pues el tema como de desarrollo compartido con otros colaboradores. Aquí nosotros podemos entonces manejar los datos. Aquí pueden ver que tenemos dos tablas. Estas tablas, aquí ustedes pueden darle aquí y podemos ver que estas tablas se crearon a partir de esta hoja de cálculo. Nosotros podríamos, aquí tenemos una tabla, es una hoja. En esto nosotros podríamos integrar otra hoja de cálculo. Si nosotros, por ejemplo, estamos manejando una cantidad de datos más amplia y queremos que no sea una hoja, una tabla, sino que cada tabla sea un archivo. Entonces, aquí podríamos integrar otras fuentes de datos a nuestra aplicación. Entonces, ahí es donde está el proceso que de pronto en el proceso de desarrollo descubrimos la necesidad de otra data adicional, entonces la podemos integrar pues sin muchas complicaciones en ese proceso. Aquí entonces podemos manejar todos nuestros campos, seleccionar qué tipo de campo es, podemos agregar validaciones con fórmulas, con algunas palabras que tiene AppSheet que nos permiten como hacer operaciones con los datos que tenemos en nuestra tabla. Aquí, por ejemplo, si pueden ver en el asistente de expresiones, él ya nos dice o nos da ayuda de cómo podríamos ir desarrollando, o depende del tipo de dato que estamos desarrollando, qué fórmulas o qué opciones tenemos para esas aplicaciones. Y tenemos otra opción que también es muy útil en ese proceso de desarrollo, que son las columnas y las tablas virtuales. ¿Qué quieren decir? Que cuando nosotros construimos la plataforma, la base de datos inicial, por ejemplo, esta tabla ítem, si se dan cuenta, estos dos campos no están en la base de datos inicial. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es crear de forma virtual esos campos y relacionarlos con otras tablas sin tener que hacer modificaciones si de pronto no podemos realizar modificaciones a la estructura del archivo de origen, entonces podemos realizarlas acá. Igualmente podemos crear tablas virtuales que no estén en nuestra base de datos principal y esas tablas pueden llegar a estar hasta filtradas por datos.
Alexa, por aquí tenemos varias preguntas. Cuéntame. Muy bien. Dice, ¿las imágenes que proporciona AppSheet, perdón, las proporciona AppSheet o hay que tener una galería? Estas imágenes y la idea es tener una galería de imágenes. AppSheet tiene unas predefinidas, pero pues para la personalización de nuestra aplicación, la idea sería tener una galería de imágenes dependiendo pues el caso de uso que nosotros estemos manejando. Y por aquí Javier nos pregunta, bueno, por acá nos dice, buenos días, de verdad es una de las conferencias más interesantes que he visto de estos temas. ¿Es posible ver la grabación y usar la aplicación así sea en modo prueba? Como administrativo podemos acceder y o comprar también licencias a buen precio. Gracias. Bueno, no sé, Cami, si tú tienes de pronto algo que... No, como tal, como les digo, desde la cuenta de la Universidad Nacional, dependiendo del tipo de, perdón, se me fue la palabra, el tipo Licencia. de licencia, vamos a tener el acceso, ya sea limitado o un poquito más de libertad. Como les digo, los administrativos tenemos la licencia core, ¿listo? Entonces, ustedes pues allí no tienen ese limitante para que lo tengan allí pendiente también. Sí, ya el proceso de compras de las licencias adicionales que vimos, pues ya se realiza directamente pues contactando con AppSheet o contactando con proveedores de AppSheet como Servi Información, pero pues ya eso es sería como un proceso interno de la universidad. Una herramienta muy útil que tiene AppSheet y a la que podemos acceder todos, que podríamos verla, es la herramienta de los templates. Aquí ustedes pueden tener acceso, déjenme un segundo, aquí. Esa tenemos acceso desde las cuentas básicas que les digo hasta pues todas las cuentas más amplias. Y son aplicaciones que ya están desarrolladas pues con lo básico que tiene un caso de uso. Entonces, por ejemplo, esta aplicación es de inventario y tiene lo básico que podría tener un inventario. Esto es de notas y así. Y nosotros podemos visualizarlas, de hecho podemos crear copias y hacer modificaciones y podríamos visualizar no solo cómo funcionan, sino cómo están construidas. Entonces así nos podemos hacer como una idea de lo que podríamos llegar a desarrollar con AppSheet. La idea es que a partir de esto nosotros realicemos las modificaciones de la aplicación dependiendo de nuestro caso de uso, pero tendríamos como un punto de partida. Si ya pues nosotros no queremos iniciar desde cero el desarrollo, podríamos usar uno de estos templates. Y como les digo, no solo para ese proceso de ayuda, sino como para entender AppSheet, es una herramienta muy útil y todos tenemos acceso. Desde aquí, AppSheet Templates. No sé si tenemos más dudas. No, por el momento no. Listo, vale. Entonces, continuamos. Entonces, acá podemos hacer la modificación de todos los datos. Dependiendo acá los cambios, entonces se van a ver reflejados en la aplicación. Aquí en la parte de views o vistas es donde podemos hacer las modificaciones de lo que van a ver los usuarios. Entonces, por ejemplo, acá si se dan cuenta tenemos tres vistas que son Intents, Inventory Log y Levels, que son las que tenemos acá. Nosotros podemos cambiar entonces aquí el tipo de vistas y ya no lo queremos como una lista, entonces más bien hagámoslo con esta para que no se dañe. Aquí podemos entonces cambiar. Si, por ejemplo, esta vista específicamente usa como este tipo de histograma o de tabla, nosotros podríamos cambiar el tipo que queramos ver y AppSheet lo va agregando. Podemos cambiar qué columnas son las que queremos y demás. Entonces, acá podemos hacer toda la configuración de la interfaz, podemos agregar más, podemos cambiar las que ya están hechas. Aquí tenemos como las principales que vendrían siendo las de agregar, las de editar. Podríamos realizar las modificaciones. Estas se generan de forma automática dependiendo de la tabla. Entonces, por ejemplo, la tabla de inventarios tiene la forma de agregar. Automáticamente se genera el formulario y ya podemos nosotros modificarlo pues según nuestras necesidades o las necesidades de nuestro caso de uso. Aquí entonces podemos configurar las acciones, que es lo que yo les decía de copiar, editar o
pegar datos de una columna a otra. Entonces aquí tenemos acciones o por ejemplo, este botón lleva de una vista a otra. Entonces son una cantidad de acciones definidas que tiene AppJet, pero que, pues como les digo, cubren todos los casos de uso que nosotros podríamos necesitar en una aplicación y que pues agrupándolas, ordenándolas, entonces podríamos llegar a crear una acción con una complejidad considerable o que pues cumpla nuestro caso de uso. Porque eso es muy importante entenderlo y ese es el punto que de pronto al principio puede ser un poquito abrumador entrar a ver esto, pero con el uso constante, con la curiosidad y de pronto con el entender cómo funciona, no necesariamente tienen que ser aplicaciones como de formularios de registrar datos, sino que podemos desarrollar aplicaciones considerablemente complejas y automatizaciones más amplias. Aquí entonces podemos ver lo de los bots. Entonces en estos bots, como les digo, acá podemos definir el evento que va a generar este bot y aquí podemos desarrollar un flujo de todas las acciones que van a pasar cuando este evento se desarrolle. Perdón, Alexa, te interrumpo. Lo que pasa es que tuvimos un pequeño inconveniente con el enlace de las preguntas. Entonces, porfa, ¿podrías mostrar el nuevo enlace? Ingresas a la presentación, cierras la presentación. Dame un segundo, ya podemos validar. Estar así. Muy bien, este es el nuevo enlace que tenemos para las preguntas, entonces para que por favor lo anotemos allí en los navegadores para poder realizar cualquier pregunta o inquietud sobre la sesión. ¿Listo? Voy a dejarlo ahí unos minuticos para que podamos visualizarlo. Vale. Entonces, continuamos. Entonces, aquí podríamos hacer ese flujo de las acciones que se van a realizar cuando el evento ocurra. Y este flujo puede llegar a ser, aquí vamos a ver, desde ejecutar una tarea hasta tomar una decisión, que es muy importante. Entonces, nosotros podemos decir, por ejemplo, que en este caso, que es un inventario. Si se realizó una resta del inventario y esa resta, pues, quedó que el inventario está menor a 5 unidades, entonces envíeme un correo electrónico informándome una alerta de que debemos llenar nuestro inventario o agregar más ítems al inventario. Pero si no es menor a 5, simplemente regístrame los datos en el log y ya. ¿Sí? Entonces, esta parte pues es muy útil en ese proceso, entonces podemos hacerlo por tiempo, podemos llamar otros procesos, podemos pasar datos a otras funciones, aquí podemos integrar, descargar archivos en CSV de los datos que tenemos, todas estas opciones vienen integradas. Incluso tenemos la opción de que algunos datos sean legibles por código QR, entonces si nosotros configuramos ese dato así en nuestro formulario, el formulario de agregar, automáticamente va a abrir la cámara de nuestro dispositivo. En este caso, si estamos hablando de la aplicación de un dispositivo móvil, pues va a abrir la cámara de nuestro dispositivo y vamos a poder leer esos códigos QR o códigos de barras y demás. Esta opción de chat, que como les digo, es una opción que está en beta, pero cuando pues ya la disponibilicen completamente va a ser muy útil porque lo que nos va a permitir es poder convertir nuestra aplicación de forma fácil, sin hacer configuraciones muy amplias, en un chatbot en nuestro dominio. Entonces, si yo estoy desplegando mi aplicación en mi dominio @serviinformacion.com, yo acá puedo hacer la configuración de la aplicación como chatbot y pues ya los usuarios también pueden acceder como ad de chat y hacer esas configuraciones. Entonces, pues esto, como les digo, está en beta. En el proceso de configuración se requieren ya pues procesos de GCP o un poquito más avanzado como datos de consola, pero pues
a lo que generalmente involucra el desarrollo de un chatbot, pues esto es un paso pues muy grande en cuanto a simplicidad. Estas opciones, como les decía, de inteligencia, pues ya son para licencias más amplias y pues ya requieren también otro poquito como de conocimientos un poquito más grandes en cuanto a desarrollar los modelos predictivos, pero nos permiten entonces integrar características ya más amplias como reconocimiento de caracteres o reconocimientos en imágenes y demás a nuestra aplicación. Entonces ya aquí podemos realizar ese proceso. Aquí en la seguridad, entonces vamos a poder configurar la seguridad interna de la aplicación. Entonces podemos configurar un proveedor de autenticidad, podemos decir si esta aplicación va a requerir que el usuario se registre para poder usarla, que es una parte muy importante y es muy recomendado que esta la habilitemos para poder tener un control sobre nuestra aplicación. Aquí entonces nosotros podemos hacer filtros como más avanzados a nuestros datos. Puedo decir que estos datos solo quiero que tengan acceso a esta tabla en específico una cantidad X de usuarios o los usuarios que tengan este rol en mi base de datos de usuarios. Y entonces pues podemos hacer esa cantidad de filtros. Ya exigir autenticación de dominio, es decir, que solo los usuarios de mi dominio puedan usar esta aplicación y opciones pues de seguridad más avanzadas que les comentaba, pues que son también opciones muy útiles en ese proceso de desarrollo porque como les digo, la seguridad es de lo más importante que se maneja hoy en día o que se tiene hoy en día en cuanto a todo lo que es tecnología, la seguridad de los datos. Y aquí entonces ya podemos realizar procesos de configuración de la interfaz directamente personalización. Entonces, acá nosotros podemos tener los datos, la descripción, la categoría. Esta categoría, por ejemplo, le ayuda a AppSheet como a ir entendiendo cuáles son nuestras necesidades y como les digo, esa parte de inteligencia artificial que tenemos. Podemos hacer los temas, entonces podemos cambiar colores, podemos decir que en azul, crear pues paletas de colores customizadas, podemos cambiar logos, aquí tenemos los de AppSheet, pero podemos crear logos o integrar el logo de nuestra empresa, puede ser también por URL. Esta imagen de fondo, que es la imagen que podemos ver acá. Esta es la imagen que aparece cuando la aplicación está cargando los datos y esta es la imagen de fondo que podemos cargar en la aplicación. Entonces, esta parte de lo que podemos hacer es esa personalización, porque como les digo, pues en cuanto a vistas, estamos limitados a las vistas que tiene AppSheet, que son varias, pero entonces podemos hacer toda esa personalización en esta parte. Esa limitación no es una palabra, la palabra no es limitación, no es la palabra correcta, porque como les digo, pues podemos llegar a hacer muchísimas cosas combinando todas las herramientas que tiene la plataforma. Y entonces ya podemos hacer, pues, aquí tenemos un diagrama de datos de nuestra data y tenemos como información adicional del proceso de desarrollo de la aplicación. Entonces, no sé si tenemos preguntas. Sí, por aquí tenemos varias preguntas. Nos dicen, ¿existe una versión de AppSheet en español? No, aquí lo que podríamos hacer es traducir el navegador con las herramientas que ofrece Google, pero inicialmente la configuración está en inglés. Listo. Por aquí Nancy nos dice, con esta aplicación se puede configurar una agenda del calendario para que los usuarios soliciten sus propias citas. Sí, acá podemos integrar con las herramientas que tiene Google Workspace. Podemos integrar con Docs, podemos integrar con un calendario, podemos integrar con Maps, podemos hacer varios tipos de integraciones. Muy bien, por acá. Hola, gracias por la presentación. Por favor, AppSheet puede adoptar los formatos condicionales que se tengan en mi hoja de datos o hay manera de heredar o crear esos formatos, por ejemplo, para los campos de un formulario. En la configuración de la data, tú puedes construir aquí en las fórmulas. La fórmula te permite condicionar también y decir, es válido sí, cumple tales características. Puedes llegar a construir fórmulas complejas, como lo vimos con
con las herramientas que ofrece AppSheet en el asistente de expresiones. Muy bien. Por acá nos dicen, podría decirse que AppSheet es básicamente para dispositivos móviles y se puede crear, modificar y controlar desde una PC. Las aplicaciones las ajusta dependiendo de dispositivo de uso o se diseña para un dispositivo en específico. Como les decía al principio, esa es una principal de las mejores características que tiene AppSheet y es que automáticamente se ajusta al dispositivo que estemos desarrollando. Acá podemos ver cómo sería en la aplicación, cómo se vería en una tablet y ya se ajusta ya al computador o a las diferentes pantallas en las que estemos desarrollando la aplicación. Se hace de forma automática. Muy bien. Por acá la última pregunta nos dice, buenos días y muchas gracias por la magnífica presentación. ¿Existe un manual que pueda recomendar para aprender sobre esta aplicación? Como tal, un manual, no. Principalmente en este tipo de herramientas que son de este estilo, es mejor como entrar a revisar. Entonces, por ejemplo, para aprender sobre AppSheet es muy útil entrar a revisar, por ejemplo, los templates, que como les digo, podemos ver cómo están construidos internamente. O podemos entrar a ver la documentación que tiene AppSheet. En la documentación que tiene AppSheet tenemos la descripción de todos los campos, de qué tanto podemos hacer, cómo podemos hacer diferentes actividades y pues podemos visualizar de pronto para casos de usos aplicaciones que fueron desarrolladas para casos de usos específicos. Y por aquí, no sé, Alejandro, ¿te encuentras por aquí en la sesión? Bueno, creo que no está por aquí, pero bueno, las grabaciones, Alejandro nos había comentado en sesiones anteriores que se van a encontrar en en nuestro canal de la Universidad Nacional de YouTube. Entonces, para que estén allí muy pendientes. Sin embargo, más adelante esperamos enviar un correo electrónico notificándoles en dónde se encuentran las grabaciones de esta y de las sesiones anteriores y también, bueno, de la siguiente sesión. Y listo, por ahora no tenemos más preguntas. Bueno, yo creo que pues así, a grosso modo, esto es lo que podemos ver de AppSheet. La idea es invitarlos a que investiguemos, a que por la curiosidad entremos a revisar, a que miremos qué aplicaciones podamos desarrollar y como que desarrollemos ese proceso de buscar y de probar para poder empezar a conocer qué tanto puede hacer AppSheet por nosotros o qué tanto podemos hacer nosotros con AppSheet en nuestros procesos de trabajo diario. Muy bien, muchísimas gracias a ti, Alexandra, a todos los presentes. Espero que la sesión haya sido de mucho grado. Y nada, bueno, no tenemos más preguntas, no tenemos más dudas, entonces por el momento vamos a dar por terminada la sesión. Nuevamente a todos, muchísimas gracias y nada, espero que tengan un excelente día. Hasta luego.